¿Qué tal, amigas, amigos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a esta jornada donde celebramos los 8 años de Scenic Voice Musical Talent y con el privilegio, la bendición. Si se perdieron la entrevista de ayer, pues tienen la ventaja de que está ya en Facebook y en YouTube para que se enteren de mitos, realidades y otras particularidades de la vida de don Salvador Nájar, hombre icónico del medio artístico y del doblaje de voz en México y América Latina, a quien de nueva cuenta agradecemos, querido Salvador, tu amistad, Nada tu que agradecer, cariño, tu nada que ejemplo agradecer. y tu disposición a conversar con nosotros. Y pues muy bienvenido, Carlos Hugo Hidalgo, compadre de mi corazón, te dejo la palabra. Mira, me está acordando esta cosa en las ideas. ¿Cómo fue que te acercaste al doblaje? Obviamente primero quizá con la sustitución de diálogos en el cine, pero ya acercarte de lleno al doblaje, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo ha ido a la par esa historia? ¿Cómo nació el doblaje en México? Bueno, de la tradición oral luego ya pasamos a la traducción de historia documentada, que es lo que le da ya una sensación más científica y además más confiable, porque hay documentos. ¿Sí? Entonces, bueno, mi acercamiento personal fue ese, los estudios de cine, los doblajes en el mismo idioma y en otros idiomas también, que hicimos películas de diferentes países, pero básicamente eran las mexicanas y las españolas en coproducción y todo esto, que los españoles pues saben muy bien lo que hicieron porque les quitaban el acento, porque en América no se aceptaba mucho, todavía cuesta trabajo aceptar el acento ibérico. Entonces les cambiaban, yo era como la voz que les daba la llave para entrar al mercado latinoamericano. Hay un escultor muy famoso que era un actor y todo eso. Cuando empezó, pues yo le di la voz para hacerlo en español latinoamericano y luego ya poco a poco se van integrando hasta que ya es la propia voz de ellos. Ese es un proceso que se repitió mucho. También el hijo de Pedro Infante, le di la voz. Bueno, le di la voz en el mismo idioma a Rafael, el cantante Rafael. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso cantante español? Bueno, pues cuando hizo sus películas como actor, yo le di la voz y entonces los periódicos anunciaban así: Rafael por fin va a tener voz de hombre. En fin, hay muchas anécdotas sobre respecto al doblaje y entonces era mi trabajo cotidiano. Hice películas también hasta en portugués, venían algunas películas de Brasil. Hice una que se llamaba Rumbo a Brasil, cuando crearon la ciudad de Brasilia, que transportaron el gobierno, lo transportaron a esa ciudad que construyeron para el gobierno, Brasilia. Ya no era Río, ya no era ninguno de esos lugares conocidísimos, ¿no? Entonces hicieron una película digamos, para ilustrar ese fenómeno, donde un niño un niño brasileño sale de su lugar y todo y se va porque quiere conocer Brasilia. Y ya ahí explican todo esto y el niño es el estelar. Y yo doblé a ese niño, ¿sí? No recuerdo el nombre de la película, el nombre original en portugués, pero le pusieron en español Rumbo a Brasilia. ¿Sí? Portugueses de estos, niño de nacimiento, ¿no? Toda esa cosa. Entonces, hice doblajes, muchos doblajes para cine. Y luego, pero bueno, yendo a los orígenes, el doblaje de voz, que hay que diferenciar primero. El doblaje es una cosa amplia, doblar algo. Y el doblaje de voz es ser doble de un actor de la pantalla. Entonces, el doblaje se hizo famoso a partir de los años 50, el inicio de los años 50, porque empezó la televisión. Sí, con la televisión vino la necesidad de los programas de televisión. La producción de los programas de televisión pues es todavía muy cara.
músicos, locutores, técnicos, artistas, bla, 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 es muy cara. Pero entonces, para poder hacer la reproducción de esos primeros programas de televisión, en México se estiló poner una cámara de 16 milímetros frente al monitor de televisión cuando estaba pasando el programa y filmarlo al momento en que estaba pasando al aire en vivo. Lógicamente era muy defectuoso esa película. Tenía la pantalla cinescopio, se le llamaba el cinescopio, y otros le dicen kinescopio, lo mismo. Sí, cinescopio, kinescopio. Eso era lo que se filmaba y tenía como una especie de unos puntitos blancos, así que le llamábamos nieve. Entonces, esas películas con nieve era como se reproducían los programas de televisión. Pero los norteamericanos, buenos comerciantes como son, lo hicieron al revés. Filmaban primero una película en 16 milímetros, la editaban, la dejaban al tiempo correcto y luego la pasaban por televisión. Estamos hablando de esto de 1951. Y entonces, después se les ocurrió, tenían todas esas películas en 16 milímetros, y se les ocurrió alquilarlas a las empresas de televisión, pues de cualquier parte del mundo. Y fue maravilloso porque ustedes como empresas de televisión no van a estar pagando cada producción de televisión. Entonces, si les dicen, no, mira, dame una lana, tú pasas esta y ya cubriste tu tiempo. Y entonces empezaron a hacer los telefilmes. Esos telefilmes son los que trajeron a México. Y esos telefilmes eran maravillosos. Era la solución económica sensacional. Artística y económicamente estaban perfectos. Eran programas como iban a ser pagados después de hacerse, pues dejaban mucho dinero en otros países y todo. Pero había un problema. El problema de esos telefilmes era el idioma. Y eso está en toda la historia del cine, y todo el idioma ha sido el problema, que luego hablaré de los orígenes del cine y del doblaje. Pero los orígenes del doblaje en México fueron a través de la televisión. Entonces, al llegar la televisión, venían en inglés. Y eran programas para niños, porque el doblaje y todas esas cosas se permiten solo para los niños, porque ni hablan otros idiomas, ni pueden leer subtítulos. Entonces, el doblaje ahí quedó como autorizado para los niños. Fue cuando Disney, por eso Disney se entró como Pedro por su casa, porque todas las películas de Disney, todas las producciones de Disney, pues eran para niños. Bueno, entonces, en esa cuestión de resolver el problema de las televisoras, dando los telefilmes, alquilando los telefilmes, como se hace hasta la actualidad, las televisoras ya no tenían que hacer programas. Y eso le dio, le dio mucha importancia a los telefilmes, pero al mismo tiempo y como consecuencia lógica, le dio la importancia al doblaje de voz para la televisión, porque todos los telefilmes tenían que doblarse al español. Y no solo eso, sino que se doblaban aquí y se lanzaban a toda Latinoamérica y a España inclusive. España tiene una prohibición de 1941 en donde no pueden pasarse las películas, no deben pasarse las películas en su idioma original, tienen que ser dobladas y tienen que ser dobladas en compañías españolas, por gente española, etcétera, etcétera, etcétera. Nacionalismo puro, ¿sí? Desde la época de Franco. Entonces, en México tuvo hasta la puerta abierta en España por nuestras relaciones que tuvimos sociales y políticas, y eso hizo que también nuestro doblaje llegara hasta España en los programas de televisión. Ahí, pues en España nos conocen también muy bien, conocen nuestras voces, tenemos contacto con España a través de las redes. Y bueno, entonces ahí es donde empieza lo que la gente cree que nació el doblaje. Sí, el doblaje nació con la televisión prácticamente. Por eso yo hablo siempre en las entrevistas, hablo de mis experiencias en el doblaje al mismo idioma en los estudios de cine, para que empiecen a capturar la idea de que el doblaje no es solamente traducir un idioma, sino que el doblaje es hablar por el que está en la pantalla.
Bueno, para esto, el principio del sonido, en mi libro ustedes lo van a ver, el sonido estuvo antes que el cine. ¿Qué está loco este cuate? No. Hubo el descubrimiento del fonógrafo y luego para ponerle imágenes moviéndose, inventaron el cine. Entonces, uno de los sabios que trabajaban en esta fábrica de sabios se inventó también el celuloide, el material celuloide, el plastiquito transparente que se puede fotografiar ahí cosas. Entonces, uno de los sabios de este señor, ahora recuerdo el nombre, famosísimo, porque es el hombre de las patentes, tiene más de 1000 patentes porque puso una fábrica de gente inteligente que andaba buscando descubrir algo y le decía, yo te contrato y cuando tengas tu patente está bien, pero yo la registro. Y ellos, pues en ese tiempo no sabían qué era registrar, regalías y todas esas cosas no existían. Y decían, pues sí, pues ya, va. Y se convirtió el hombre de las patentes, ¿sí? Bueno, entonces una de las patentes fue que uno de sus trabajadores descubrió la forma de hacer que no brincara las fotografías que pasaban. Entonces les puso unos hoyitos a la película de 35 milímetros, unos hoyitos que todos hemos visto en las orillas de las películas de cine. Y entonces para que pase el momento de agarrar en esos hoyitos unas uñitas que los agarran, los sprockets, los toman y lo jalan el cuadrito, se cierra la luz, se cierra la luz del proyector, sale otro cuadrito, se abre la luz del proyector y eso a la velocidad que se hace, por ejemplo, 24 cuadros por segundo, nos da la idea de que está allí, de que se está moviendo. No vemos los oscuros, los prende apaga de los proyectores. Estamos hablando del cine. Entonces, ya con eso sabemos que el cine fue para complementar el sonido. Pero este señor, bueno, el dueño de las patentes, conocido mundialmente, Edison, Thomas Alva Edison, dijo, no, pero ¿cómo vamos a proyectarle a la gente así que no paguen? Él era muy, muy ambicioso en cuestión económica. Y entonces dijo, no, vamos a hacer unos aparatos, tragamonedas, que pasen eso, pero que alguien le ponga la moneda, se asome a un visor con lente de aumento y vea una peliculita y oiga una peliculita con lo que llamamos audífonos, unos auriculares, porque estaba un disco adentro del aparato ese como una rocola chiquita que estaba en las ferias y la gente iba y le echaba monedas. Entonces se prendía la luz y se veía por el visor y entonces empezaba una peliculita de 14 a 17 metros de longitud, hecha, adentro estaba la película así enrollada de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, corriendo en círculo, pegada en su principio y en su fin, para correr, como llamamos nosotros, en loop in the loop, vuelta y vuelta, gasa, vuelta, rizo, lo que quieran llamar en la traducción, pero es eso, vuelta y vuelta, una película sin fin. Y eso, pues dejaba mucho dinero. Y luego el disquito también tocando con el sonido de esa película. Le llamamos película, le llamaban vistas. Entonces, así se inició prácticamente el cine de las cavernas, el principio del cine. De ahí, todos, en ese tiempo los científicos todos intercambiaban sus novedades. No había el egoísmo de ahora de la patente, no había el de que no, ese es descubrimiento mío, no existía ese derecho en la práctica más que en las leyes, pero nadie lo tomaba en cuenta. Entonces se chismeaban unos a otros los descubrimientos que habían hecho. Y Edison decía, yo te contrato y te pago una lana cuando descubras eso que dices que vas a descubrir y yo lo patento, sale. Y así se adueñó de lo que es el cine en las ferias. Se hacían
a través de estos kinetoscopios, kinetófonos ya con sonido, que pues fueron el primer cine. Pero no se llamaba cine, no ponen a Edison como el descubridor del cine porque esos kinetoscopios llegaron a Francia, llegaron a otros lugares, y en Francia los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, o sea, otro sistema de pasar las películas, pero proyectadas para un público en una sala. Y anduvieron filmando peliculitas chiquitas, La papilla de un bebé. Te digo, acuérdense que en ese tiempo no se les llamaba películas, se llamaba vistas, palabra francesa, por cierto, como los cuadros, que son vistas. Entonces, estos anduvieron filmando muchas peliculitas de esas chiquitas para iniciar lo que se llamó el cinematógrafo. El cinematógrafo, pues, es el cine mundial para nosotros. Lo hicieron, llegó un momento en que ya al finalizar el año de 1895, ellos dieron la primera función de cinematógrafo, o sea, la primera función de cine, un 28 de diciembre de 1895. Conocida la fecha por todos los que aman el cine. Ahí se inauguró el cine mundial, inspirado en el kinetoscopio de Edison. Después de allí, también pasó a España y pasó a otros lugares, y cada quien hizo su sistema de proyección. En España, otro señor de apellido Fructuoso, Gelabert, ya saben, allá en España es curioso que dicen que allí se inventó el español, pero hablan muchos idiomas en el mismo país. Sí, entonces es curioso porque tienen que hacer 4, 5, 6 doblajes para un mismo país, como es España. Bueno, entonces de ahí ya se hizo en el mundo el cinematógrafo, de ahí nació el cine. Voyme un poquito antes, vamos otra vez a 1895, la época ya a final de año cuando nace el cinematógrafo. Todas las peliculitas que estaban filmando los hermanos Lumière, Louis y Auguste, o sea, Luis y Augusto Lumière, con su papá que tenían una fábrica de fotografía en Lyon. El Lyon no es como lo pintan. Entonces, hicieron ellos la exhibición. Antes de hacer la exhibición, pues, filmaron muchas peliculitas, incluso una de una pared que se derrumba, la derrumban a martillazos, y cuando pasan la película al revés, se reconstruye, se recompone y vuelve a ser una pared. De los escombros, del polvo, todo esto sale una pared. Eso era maravilloso para aquellos tiempos. Luego, una de la primera comedia, se puede decir, filmada, El regador regado, que era un tipo jardinero que estaba regando un jardín y llega un niño y pisa la manguera atrás de él sin que él se dé cuenta, y él no sabe cómo le sale el agua, entonces suelta la manguera y le sale el chorro en la cara. Luego persigue al niño para darle sus trancazos. Pero bueno, esas son de las peliculitas que hacían los Lumière para juntarlas, para hacer después una función que ahora les voy a platicar, pero vamos. En una de esas se llamó El desembarco de los congresistas a un congreso de fotografía. 6 meses antes de que ellos inauguraran el cine mundial, que dieran la primera función de cine para el público. Entonces, 6 meses antes filman el desembarco de los congresistas, y en ese lugar los recibe la autoridad de ese pueblo y les da la bienvenida a cámara, y luego tiene una conversación con un científico de apellido Jensen de esa época. Y entonces ese diálogo con el científico y esa bienvenida que les da a cámara, cuando proyectan esa vista, para nosotros película, se puso atrás de la pantalla, era el alcalde del lugar que fue filmado, y dijo lo mismo que había dicho cuando lo filmaron, atrás de la pantalla. Y luego hicieron también la reproducción del diálogo que habían tenido el científico Jensen y este señor alcalde. Entonces,
esa es la anécdota que yo tomé para decir y para crear, sugerir el Día Mundial del Doblaje, el 12 de junio de 1895. Tiene documentos de los historiadores de cine y los escritores de cine y los críticos de cine que conocen esas anécdotas. Entonces está documentado el inicio de lo que para nosotros ahora es doblaje de voz. Ponerse atrás de la pantalla. Bueno, vamos ya otra vez, volvemos al final del año, 28 de diciembre, los Lumière hacen meten a 35 personas para darles la primera función de cine, les pasan 10 peliculitas de esas, fue un evento que duró una media hora y costaba un franco la entrada. Sí, bueno, era una unidad, terminó costando 33 francos la entrada, o sea, del éxito que tuvo. A México fue al revés, aquí llegaron, costaba muy caro el cine, luego le fueron metiendo hasta cosas de circo y todo para atractivo, y empezó costando mucho, luego se hicieron competencia los que exhibían cine, y terminó costando muy barato, cosa que hablé en la entrevista que hicimos antes, costaba muy barato el cine. Entonces fue al revés, pero bueno, así fue como surgió. Inmediatamente en el año que se inició, después de ese inicio del cine, en diciembre, en el año que sigue nace un grupo de actores formales, académicamente formados, para hablar detrás de las pantallas. Se llamaban los voceadores, los que daban voz al cine en la pantalla. Se ponían atrás de la pantalla con su megáfono de cartón o de lámina, atrás, pegados a la pantalla desde la parte de atrás y hablando por lo que ellos habían hecho cuando lo filmaron. Y de ahí vienen los voceadores, digo, origen muy claro del doblaje de voz. Estamos hablando de los orígenes. De allí ya vienen todas las dificultades que tuvo el cine para continuar siendo universal, mercado universal como era con el cine mudo. En el cine mudo, cada lugar, cada quien, cada país, cada lugarcito, cada cine, cada persona le ponía el sonido que se le daba la gana, que eran lo que nosotros conocemos como los explicadores de películas. Aquí viene, esta es la muchacha, vean ustedes, este es perverso, este es malo, pero aquí viene el héroe. Y entonces ellos hacían a su leal saber y entender, hacían los argumentos que les parecían mejores. Pero los voceadores no, los voceadores leían el libreto que habían de lo que habían dicho cuando filmaron su peliculita. Sí, entonces, así viene más o menos la historia del cine y viene la historia del doblaje que, desde mi punto de vista, es 6 meses anterior al cine mundial. Por eso el doblaje mundial de voz comenzó el 12 de junio de 1895, 6 meses antes del inicio del cine mundial de los Lumière. Ese es como para dar los orígenes, ¿no? Una maravilla conversar contigo, escucharte, pero sin duda alguna muchísimos de las personas que nos van a honrar con no solamente seguirnos, sino estar atentos a estas transmisiones de aniversario, está esa parte de el ámbito misterioso de lo que pasa en el universo de las cabinas, las anécdotas. Has contado un montón de cosas que algunos enterados sí van a entender y también es verdad que muchísimos otros no. Pero van a investigar. Pero van a investigar, que esa es la Siempre idea. la duda es como se cultiva el conocimiento, es sembrando dudas. O sea. Entonces, para eso, nos has contado a nosotros en corto a lo largo de la vida muchísimas anécdotas, en otras hemos sido copartícipes de algunas travesuras, pero que nos compartieses alguna anécdota y nos vayamos ya a, porque me gusta dejar picada a la gente, ya sabes, a ciertas lo que áreas empieza de tiene que cerrarse en un momento dado. Ciertas áreas de conclusión y pues recordar que don Salvador Nájar, extraordinario amigo, un hombre transparente, un hombre cabal, íntegro, integral y muy digno. Eso lo serán ustedes.
Dice, Muchas gracias, no, muchas gracias. Eso es de amigos, o sea, ahí se ve que sí hay cariño, gracias. Gracias. y hay reconocimiento, porque mira, hay una máxima, el primero en ser, primero en derecho, y los que llegaron antes siempre serán los mayores y muchos los más grandes. Y toca para nosotros ser ese puente y este saber ser, saber hacer, que es lo que nos inspira, ir comunicando a los demás de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, que nos compartieras además de la anécdota, esa visión, cómo ves hoy el doblaje y como si fueras tarotista, ¿no? Lo que está por venir. Bueno, desde luego que lo que está por venir, pues se está viendo, ¿no? O sea, lo que está por venir se está mecanizando la vida. Es como la revolución industrial, pues apareció una máquina que hacía hilados, tejidos y se cerraron las fábricas, se despidieron los trabajadores, etcétera, etcétera. Los trabajadores fueron a darle de martillazos a la máquina. O sea, lo que uno trate de hacer, pues puede hacerlo, pero muchas cosas son inútiles. Digamos, hay resistencias inútiles y hay resistencias útiles. Entonces, que nosotros digamos que a dónde va el doblaje, ¿qué importa? Sí. Ahora, nosotros debemos saber qué vamos a aprender del doblaje, qué nos va a brindar el doblaje, en el tiempo que sea. Es como la vida. Sabemos que la vida se va a acabar. El doblaje se va a acabar, se va a mecanizar, se va a hacer ya con aparatos que tienen voces copiadas de los tonos de los actores conocidos, que ni siquiera van a poder cobrar regalías, ni siquiera van a poder cobrar por grabar eso. Eso va a ser en un X tiempo. Como que también la gasolina no se va a utilizar, se va a utilizar de electricidad para los autos y transportes. Entonces, no vamos a ponernos difíciles con el futuro. Vamos a amar el futuro, vamos a confiar en el futuro y a confiar en nosotros. O sea, ok, se acaba el doblaje, pues quedan los escenarios, ¿sí? Quedan las selfies, por lo menos, o sea, y queda todo este mundo hermosísimo de comunicación que nos comunica al mismo tiempo, o sea, nos comunica en un tiempo real al mundo entero. Y todavía quedan las grabaciones para que se siga viendo la tontería que uno dijo hace 20 años o 50. Eso es maravilloso y eso es lo que nos espera, un futuro formidable en cuanto a comunicación. El doblaje solo es una parte, eso, como te dijiste, una especialidad de la actuación. El actor tiene que estar en muchos lados y tiene muchos trabajos donde quiera. Te dije, en ventas, en laboratorios, en muchas cosas el actor se distingue. ¿Qué tiene que hacer en ventas, no? Pues que se vuelve el mejor vendedor porque sabe cómo cautivar un público, ¿sí? Entonces, y sabe cómo vender su producto. En fin, hay muchos lugares en donde tiene acceso y puede tener éxito un actor. Entonces, no vamos a ponernos como en la revolución industrial a destruir las máquinas. No vamos a protestar porque hay unas voces, que ahora ya las voces electrónicas dicen todo, pasan. Es más, son tan estupendas desde el punto de vista de innovación las máquinas, que te dan el texto tal como está escrito, hasta sin los acentos cuando no los pones, sin los signos de interrogación que no pones. Entonces, la máquina ahí va el robot humano caminando. Entonces, ese es el futuro. Vamos a aceptarlo y a recibirlo con aplausos. Y digo, cuando se te pone una revolución, tú eres el gobierno, no la combatas, únetele, lideréala. Entonces, el doblaje, si se acaba, que pues lógicamente va a transformarse, van a quedar otras cosas. Los expertos en doblaje que ponen las máquinas a trabajar al ritmo y a la sincronización exacta, va a haber trabajo en el doblaje. O sea, la traducción no se va a acabar. Se va a traducir ahora con voces humanas, pero fabricadas por las máquinas. Se puede acabar. ¿Y cuánto va? Pues quién sabe. ¿Sí? ¿Cuándo va a estar todo el mundo lleno de automóviles eléctricos? Pues quién sabe. Ahí va. Entonces esto no sabemos cuándo sea y no nos importa,
porque creemos en el futuro y porque creemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades para adaptarnos al nuevo mundo, al avance nuevo que nos pongan. Como les dije, nosotros comenzamos, los de mi época, a grabar en película, en sonido filmado, luego pasamos al sonido grabado en magnético, luego pasamos al video, luego pasamos por el estereofónico, el video, luego después a las redes. Y digo, ¿no podemos disfrutar de las redes porque es el futuro? Al contrario, ¿qué más le podemos sacar? Ahora tenemos esta comunicación no presencial, pero igualmente de cálida, igualmente de informativa, igualmente de formativa por los cursos que se dan. Nos forman, y en la casa, y en pijama, o nos ponemos algo aquí para que se vea, y abajo a lo mejor estamos con shorts o enchones, y es maravilloso, estás en la comodidad de tu casa, con las incomodidades del ambiente de tu casa, que es lo íntimo, ¿no? Pero de todas maneras, el futuro es el futuro, y hay que respetarlo, y la confianza y el amor y el cariño al futuro y a nosotros mismos también debe manifestarse. Entonces, y algo que dijiste muy importante, Salvador, liderarlo. Algo que dijiste muy importante, Salvador, ¿qué fue? Adiós. Fírmate. Sí, fírmate. No, liderarlo, ser parte de esa transición, esa evolución y ese cambio, sin anclajes, sin insensateces y sin condiciones obtusas, ¿no? El futuro somos nosotros. Hablabas hace rato de la toma de decisiones en la vida, la trascendencia de la toma de decisiones. Entonces, esa es la invitación clara. A tu manera, a tu estilo, con tu propia visión, con tu expertise, con lo que te mueve, con lo que te impulsa. Y como yo digo, no lo voy a decir como lo decía mi papá, lo voy a nahuatlizar un poco, ¿no? Con un par de tompiates y adelante, ¿no? Qué bueno que mencionas esas culturas que no... yo ya he dicho en algunas entrevistas que tenemos la enfermedad del Quijote en Latinoamérica. Sí, porque, y además, el Quijote bilingüe, porque nos han dado puras, lo que yo llamo historias de caballerías, que fue lo que enloqueció a nuestro Quijote, que lo convirtió en Quijote precisamente, ¿sí? Y eso es lo que tenemos nosotros, nuestra falta de avidez por conocer nuestros orígenes, por conocer nuestras culturas, que son riquísimas. Políticamente no convenía. Oye, es que ustedes solo pueden matar a los que hayan llegado a invadir un territorio. ¡Ah! Los aztecas. ¿Llegaron de dónde? No sé, del noroeste. ¿Y de qué? Pues no sé. Y entonces andan buscando de dónde venían los aztecas. Nayarit, California, Estados Unidos. ¿De dónde llegaron? ¿Por qué? Porque es historias de caballerías. Era lo que necesitaban para legalmente atacar a las personas. Legalmente lo que tenían era que tuvieran alguna cosa horrenda para la humanidad. Eran caníbales. Se tragaban otros en sacrificios, eran retrasados porque creían que el sol no iba a salir si no mataban un cuate, le sacaban el corazón y lo ponían palpitando así. Y allí está en el Museo de Antropología e Historia el lugar donde ponían los corazones con preciosa piedra esculpida, que está rota justamente donde le hicieron una canalita para decir que por ahí se corría la sangre. Historias de caballerías, ¿sí? Descubrimiento, conquista. Casualmente, los que descubrieron, después del descubrimiento de América, que estaba poblada, estaba civilizada, multicivilizada, se fueron a descubrir China y Japón. Y están ahí los libros. Fueron a descubrir China y Japón. Fíjate, de los continentes, digo, el continente más antiguo, ¿verdad? Después de África. Pero ellos dijeron, los orientales no son tontos, por eso tienen una cultura antiquísima, y no se dejaron invadir. ¿Sí? Descubrir, pues, con la palabra que usan, porque las palabras fabrican una imagen y la imagen puede ser
muy benéfica para quien la está pronunciando, ¿sí? Si yo digo fuchi vomitada, creo una imagen. Si yo digo ternura, belleza, amor, sol, luz, creo otra imagen. Entonces, esto lo saben muy bien los que hacen las historias. Y entonces hicieron la historia de que, yo, un cuate, sí, un cuate genovés, o ¿qué era genovés? No, era español, porque había un lugar que se llamaba Génova, en uno de los idiomas que se hablan en España, es gente nueva. Y no saben cómo justificar las mentiras. Entonces, ¿qué pasó? Nos dieron historias de caballerías. Un marinero tosco que hablaba como habla un fraile. Ahí están sus escritos. Y entonces, todo es con palabras religiosas. Luego llegan y se están 25 años en el Caribe. 25 años. ¿Por qué? Bueno, estoy tomando en cuenta que ellos llegaron en 1492 y estuvieron aquí, y luego llegaron al continente a tiro de pedrada. O sea, pues aquí estamos enfrente de Cuba y de todo esto. Están aquí a la vuelta. Tomo una lancha, remo un poquito y ya llegué. Bueno, ahí están los que se han ido de Cuba para Miami. Ahí se ve que las distancias son mínimas. Bueno, entonces llegan, se están 25 años en las islas y llegan las primeras expediciones al continente en 1517. ¿Sí? En de Córdoba, luego después en 1518, el que le pusimos el nombre a un río aquí en Tabasco, bueno, es el segundo, y luego después viene la tercera, que es la vencida, que es un supuesto Cortés, que es un señor que, bueno para los trompones, bueno para la pelea, allá era escritor, tranquilísimo, ciudadano común y corriente, luego se convierte en esto que se llama la conquista de México. Es un grupo de civiles que en ese tiempo se reunían para hacer una expedición, rescatar oro, según dicen los libros. Iban a rescatar oro, o sea, cambiar cositas de colores, vidriecitos de colores por verdaderos tesoros, oro, esto, lo otro. Pero se suben a un barco en donde a cada quien le dan un puesto de acuerdo a lo que aporta para el viaje. Uno pone el barco, otro pone la comida, otro pone los caballos, otro pone las armas, otro pone... y ahí ya se dan dando las categorías. Entonces se arrancan. Así está. Vean ustedes el libro de la conquista de México. Entonces arrancan en una aventura, y rápido, porque tienen que tener, como los libros de caballerías, tienen que tener esa tensión, ese milagro, esa cosa que surge de quién sabe dónde. Y entonces dicen, viene para que poner tensión, se le enoja el gobernador de Cuba a Cortés y le dice, ya no vas a ir, ya no te doy permiso, y sale huyendo. Es una cosa totalmente novelesca, una cosa totalmente dramatizada. Y a mitad del camino se convierten en soldados viejos que estuvieron en Italia, en eso, combatiendo. Dijo, ¿y a qué hora su carrera militar comenzó? Un señor que, según dice en su libro, de 86 años, ya casi sin vista y ya perdió el oído, la memoria y todo, 86 años, se decide hacer el primer libro de su vida y nos narra todo lo que pasó en América, porque él estuvo con todos los que tienen que ver con América. Él además era familiar del gobernador de Cuba. ¿Sí? Es el que escribe. El cuate que, pues, un solo libro, y es un libro mundial, un éxito, está estupendamente bien escrito, está magníficamente bien explicado, y fue su primer libro, no tiene errores. Y dice en ese libro, llegamos a un lugar llamado Veracruz, y resulta, llegamos a las 11:30 de la mañana.
se mandó decir misa. Luego a las 8 del otro día, y espérame, ¿en qué reloj? ¿En qué reloj empezando el siglo XVI? ¿En qué reloj? No era de que, ya llegamos, mira, son las tantas. No. Entonces, hay muchas cosas que se pueden poner a investigación. Y entonces el señor, cuando se trataba de leyes, era el abogado más importante del mundo. Llegó a Veracruz y luego dijo, para no tener broncas con el gobernador de esto y no depender con el gobernador de Cuba, del cual me escapé, entonces quemo los barcos y mando una carta a nuestro rey, un rey que tenía la edad del siglo, ¿sí? Un rey que si era en 1519, pues él tenía 19 años, que ni siquiera hablaba español, ¿sí? Carlos V, famoso, conocido, que fue rey de España porque murió su familiar, entonces le tocaba el reinado de España, o sea, la lana que les dan a los nobles, pero no fue España, hasta que los españoles dijeron, bueno, ya, no te vamos a mandar lana si no vienes aquí, porque aquí también, porque él dijo, luego se muere otro familiar, y entonces él dice, no, pues este es emperador, el otro es rey, pues me voy del lado del emperador, y pelea con lana, como actualmente se sigue haciendo, con lana pelea el título con sus familiares, los que tenían derecho, el de Francia, el de Inglaterra, son los 3 que participaron en conflictos, que estuvieron en guerra toda su vida, por eso, por el rencor de que no les dejaron ser emperadores, del Austro-Sacro Imperio, y él era de Gante, ¿sí? Carlos de Gante, o Carlos V, o Carlos I, si hablan de España. Entonces, tenía 19 años, no hablaba español, y Cortés se comunicaba con él por cartas. Ahí están todas las cosas. Y Cortés le mandó, y entonces le mandaron, entonces ya no tuvo que ser legalmente, ya él tenía su propio dominio, ya podía hacer lo que quisiera, ya era él el ejecutivo máximo de este nuevo estado que estaba creando. Y luego cuando peleaba, pues era el que... Y luego dice, hay una cosa muy chistosa, hablan de blancos y oscuros. O sea, dice, para vencer a Pánfilo de Narváez, que venía como todo es una novela, venía como un grupo de ejecución para atrapar a Cortés y regresarlo a Cuba. Entonces, tomé a uno de los españoles que eran iguales a los nativos, y entonces se hicieron pasar por esto, y entonces lo convencieron para que viniera a unirse a nuestro grupo. Si tú estudiaste teatro, sabes que los pasos de una obra teatral están dados perfectamente, y la vida no es así, la vida no es una novela, tiene cosas de novela, pero no es una novela, no tiene ese ritmo, esa simetría, va a pasar esto, luego ya no pasa nada. Si no pasa nada mucho tiempo, la gente se va, deja de ver eso, televisión o el teatro, lo que sea, se va, se aburre. Si pasan muchas cosas, no le da tiempo a pensar en sí mismo y se queda ahí estancado en la acción. Hay 2 cosas que tradicionalmente sostienen el espectáculo. La violencia y el sexo. Sobre eso se basa. Entonces tú pones un físico importante para un grupo humano y ahí van a verlo porque pues, nos atrae naturalmente, porque es la conservación de la especie. O sea, no porque nosotros seamos libidinosos, ¿no? Sino porque es la conservación de la especie, y es una cosa natural, tan natural que ha sido prohibida por todos los gobernantes de todo tipo para que no se ejerza con plenitud. O sea, está prohibido hacer el amor. Si yo no te doy la bendición, no puedes casarte. No, si yo no te doy, juez público, no te doy un acta de matrimonio, no estás casado. Entonces, esos dos socios, digamos, poco atractivos para el ser humano, que son una cuestión ideológica y la otra es un gobierno que te pide impuestos por imposición. Entonces, pues ha sido el luchar de todos los seres que quieren ser libres, pues no pueden serlo, porque están ahí los 2 socios que llegan y te caes con tu lanita, mijito, ¿sí?
Y así, los grandes comerciantes, que fueron los de los burgos, que hicieron las ciudades, pues eran médicos, abogados, etcétera, profesionistas o profesionales, que pues tenían mucho tiempo libre y lo dedicaban a hacer negocios, comercio. Pero llegaron a ser tan prósperos que tenían mucho dinero y caían los socios. En ese tiempo el rey y en ese tiempo algún señor representante del dogma. Y decían, oye, el de allá arriba ha sido bueno contigo, móchate. Y le quitaban una porción de sus ganancias. Luego llegaba el de gobierno, oye, pues el rey, para que no te mande a tal por esto y lo otro, y como has ganado mucho, pues móchate, porque queremos ir a invadir a este otro país. Y así siempre estuvieron hasta que fue el principio de la Revolución Francesa, en donde dijeron, no queremos la jerarquía dogmática, ni queremos la jerarquía de gobierno, sino fraternidad, libertad, todo esto. Y ahí fue donde impusieron nuevas reglas, y esas reglas pues pensaban liberar al ser humano de esas cosas. Total, se convirtió en lo mismo, tarde o temprano, ¿sí? Como también pues en esa, vamos a decir, en esa revuelta, en esa guerra, pues terminaron hasta en el cadalso los que habían inventado el cadalso, ¿no? Entonces, digo, los seres humanos somos muy chistosos, pero tenemos que analizarnos porque también, pues debemos querernos, debemos aceptar nuestras fallas, nuestros errores. No nos afecta, somos seres humanos. Pero no, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la mala fortuna, le echamos la culpa a que el otro me estorbó, me puso el pie, y, o sea... Sí, a quien se nos atraviesa en el camino, ¿no? Así es. La ley del menor esfuerzo. Ajá. Y pues yo no bueno, sí. Sí, no. Y cómo ha abundado ahorita en estos tiempos, más que nada, tú como decimos aquí, cómo ha sacado la gente el bronce, el cobre, perdón, el cobre. Cómo ha sacado el cobre. Ahora que vivimos en un mundo regido por el dinero, ¿no? Sí. Y con esto, sí te quisiera pedir, si se puede, en un minuto, que les dijeras algo a toda esa gente como, que nos está viendo. Esta gente que quiere entrar al doblaje, o bueno, para cualquier finalidad que tenga, porque como has Sí, dicho, locución, actuación, todo eso son cosas que enriquecen la vida. ¿qué Conocimientos que enriquecen la vida. les podrías aconsejar para estos tiempos que estamos viviendo? Buscar la autenticidad. La autenticidad en sus apetencias, por ejemplo. ¿Qué es lo que quieren ser? O sea, ¿qué quieren ser? ¿Estar en el doblaje para ir a las convenciones? ¿Qué quieren? ¿Estar en el doblaje para ser muy famosos, como son algunos de nuestros queridos actores? ¿Para qué lo quieren? Que sean auténticos. Porque se necesitan muchas cosas. Y para esto, viéndolo como un toma y daca, ¿qué es lo que están dispuestos a dar y qué están dispuestos, o sea, aceptando recibir? Y creo que los conocimientos son buenos, recibir conocimientos son muy buenos. Ahora, no estoy hablando solo de doblaje, estoy hablando que en la vida creo que la sabiduría la obtienen los padres cuando son padres, y como dan consejos con amor, los dan con el corazón. Y los papás siempre han dicho, no seas artista, o sea, escultor, pintor, escritor, músico, cantante, actor. ¿Por qué no tienes una carrera que te resuelva la vida? Y luego eso lo haces por hobby, porque es tu cariño. Es importante, cuando ya traen esa vocación, pues ya sí es la vocación. Y tienen que aventarse, como les dije, como la mariposilla que se quema en la fogata, porque su instinto es irse hacia la luz. Si es así, pues así, los artistas somos eso. Somos unas pequeñas avecitas que nos vamos hacia la luz. Por la vanidad,
sí, por lo que hablamos de necesidad económica, por ignorancia de todo lo que pasa dentro de este medio artístico, me refiero a todo lo que es artístico, o por la lujuria, ¿no? Entonces, creo que debemos tomar muy en serio nuestro análisis de la vocación, para hacerlo con más cariño, para hacerlo con más decididamente, porque es una decisión que impacta en nuestra vida para siempre. Como dicen en la universidad, tu tesis es el primer documento profesional que haces. Ya estás practicando con la tesis. Entonces, igual en esto, lo que tú aprendes, lo que tú decides como vocación, es algo que puede, bueno, que va a cambiar tu vida. Pues tienes que pensarlo bastante bien. Tienes que estar seguro de qué es lo que quieres. Y luego ya que decidiste qué es lo que quieres, hacerlo con pasión. Pero no después, ay, yo no sabía que aquí golpeaban, ay, yo no sabía que aquí había que hacer competencia con otros, ay, yo no sabía. Eso es lo que hay que meditar desde antes. Hay que meditar que la vida tiene altibajos, tiene los contrarios, el yin yang, el negro y el blanco, la luz y la oscuridad. Entonces, ir hacia la luz aceptando lo que esa luz tenga de oscuridad. Entonces, si yo estudio para ingeniero, sé que hay que viajar, sé que hay que calcular, que usar matemáticas, que pasarme las noches ahí haciendo diseños y cálculos y todo, y luego llegar a lugares inhabitados para tumbar todo lo que haya de hierbas, de esto, lo otro, poner los cimientos, todo para hacer una construcción. No sé, ingenieros, arquitectos, todo eso, pues tienen que tomar las partes negativas de esa carrera y las partes positivas. ¿Por qué hay buenos ingenieros? Porque son los que quieren serlo. ¿Por qué hay buenos pintores? Porque están obsesionados con pintar. ¿Por qué hay grandes escritores? Porque escriben mañana, tarde, noche y madrugada. Se levantan, los escritores más famosos, despiertan a las 2 de la mañana, se ponen a escribir, a las 7 desayunan, todo eso, duermen un rato, y luego hacen todas sus cosas sociales, ¿no? Pero escriben, y escriben a la hora en que nadie los molesta. Es maravilloso este encierro que nos han obligado. Es maravilloso porque se puede escribir a gusto, se puede esculpir una figura a gusto, o sea, se pueden hacer poemas, tantas cosas tan maravillosas que se pueden hacer con uno mismo, que nada más hay que elegirlas, nada más hay que tomarse un tiempo para reflexionar y cuando ya se tomó la decisión, venga con todo, porque ya sé que lo malo es esto, lo difícil es esto, lo intragable es esto, pero como yo sí quiero esto, hasta lo intragable me lo trago. Pues un abrazo bien grande, mandarte todo nuestro cariño, gracias por tu luz, gracias por compartir y pues nos vemos el día de mañana porque tenemos otros amigos muy queridos también que nos están obsequiando su tiempo, su espacio, su conocimiento, su sabiduría y decirte que tanto Carlos Hugo como yo, pero en lo personal, como actores, como amigos, te admiramos como hombre, como artista y te agradecemos tanto cuanto has hecho de manera puntual por el gremio, por nosotros, más allá de tu propia trayectoria. Y yo desde aquí mandarte un abrazo bien grande, un cariño y que siempre estás presente en nuestras clases, en nuestros espacios de compartir y seguir difundiendo y siendo ese puente. Pero entonces que les deseo lo mejor y sobre todo que estamos festejando un hecho importante, un hecho que puede ser muy trascendente para ustedes y para sus alumnos y para la sociedad en la que ustedes se encuentran inmersos. Así que deseamos que esto llegue a buen puerto, que llegue a éxito tras éxito para que sea cada vez mejor, para que cada vez sea más útil para los alumnos y para ustedes, y que cada vez surjan de ahí figuras que valgan la pena y que digan, yo una vez estuve, ¿sí? En tal, y que los mencione a ustedes y mencione a la escuela, y que diga, Dios, yo no sabía nada cuando llegué ahí. Y eso es hermoso, ¿no? Y ustedes van a decir, los hicimos nosotros, ¿no? Va a ser el orgullo, lo bonito,
y ellos van a decir, nos hicimos allá. Entonces ese mutuo orgullo. Yo creo que las relaciones humanas se convierten, se hacen, se crean en base a la mutua admiración. Por eso, mientras admiramos a nuestros padres, son nuestros ídolos. Sí, pero cuando ya empezamos a dudar de ellos porque ya andamos con la sociedad y todos los hogares son mejores que el nuestro, ahí es donde viene pues, digamos, viene el fenómeno de convertirse uno en una persona aparte de la familia. Ahí es cuando, bueno, entonces esos periodos, esas etapas, esas cosas son normales en la vida, pero hay que conocerlas y hay que amarlas y hay que reflexionarlas. Y pues vamos a tratar, como siempre se ha tratado, de mejorar nuestra sociedad y luego pues la raza humana, ¿no? Como diría Poncho Obregón, el queridísimo Poncho, que pues hablan de la biología, hablan de los medios ambientes en que se vive, pero eso pues también el avance también destruye cosas, ¿sí? Y porque es parte del avance. O sea, alguien que camina y en su camino se atraviesa alguna cosa, pues puedes molestarlo y estorbarlo, hacerlo a un lado para él seguir caminando. Ese es el futuro. Esa es la manera de progresar. Quiere decir que las cosas se cimentan sobre la base de las acciones positivas, las decisiones positivas. Y las personas positivas, pues son un mar de bondad para todos los que no creemos en la violencia. La tenemos, pero no la usamos. ¿Ok? Pues amigo, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Mucha suerte con las próximas personas que son también luchadores y que todos tienen más de 10 años de estar trabajando. Así que suerte, suerte. Larga vida y prosperidad. Igualmente para ustedes, por favor. Nos vemos. Feliz aniversario. Buenas noches. Feliz aniversario. Nos vemos pronto. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Hasta gracias siempre. a todos.